Hola a todos mis queridos seguidores, aquí de vuelta trayéndoles este contenido que tanto les gusta pero que no me pertenece. Todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original Kentinho 123 por crear esta historia. Si les gusta y quieren más, entonces dejen su like junto a un comentario de que les y que siempre los leo. También por favor síganme en el resto de mis redes sociales como TikTok, Instagram, Patreon y Twitter o X, como quieran decirles. Ahora sin más, comencemos con el video. Capítulo 19. Propuesta. Resumen: Regulus sufre una violación de sus derechos. La situación, ya de por sí caótica, degenera en un caos total. El silencio atónito de la gente frente a él no afectó en lo más mínimo su sonrisa inmutable. Más bien, lo interpretó como una aprobación tácita del sentimiento expresado en su declaración anterior. A todas luces, el destino había dispuesto este reencuentro para que se ajustara perfectamente a sus deseos. Sin embargo, ni siquiera él fue tan amable como para pasar por alto la grosería que le había demostrado el hombre que le había gritado tan malhabladamente hacía unos instantes. La ira de Subaru era evidente en su mirada, y Regulus ahora tenía la mirada fija en él. Ah, ¿sabes quién soy? Es muy grosero referirse a alguien como tú. Nos acabamos de conocer y has sentido la necesidad de insultarme en lugar de preguntarme mi nombre. No recuerdo que nos hayamos conocido, así que quizás así es como saludas a todas las personas nuevas que encuentras. Como alguien completamente satisfecho con mi posición y posesiones actuales, puedo perdonar hábitos como esos, pero no estaría bien que ignorara por completo tal grosería en presencia de mis futuras esposas. ¿No crees que lanzar acusaciones tan incendiarias podría causar malentendidos? No me preocupa en absoluto cómo me perciben los demás, pero según mi propia sensibilidad, la calumnia es algo que no debe tolerarse. ¿No se te ocurrió que dirigir hostilidad innecesariamente hacia mí generaría malentendidos entre quienes están a tu lado sobre mi carácter? Seguramente asumirían que he hecho algo para merecer una reacción tan furiosa, pero sabes que no he hecho nada de eso. Según todos los indicios, un malentendido podría considerarse una transgresión de mis derechos. Esto no me afecta, no me malinterpreten. Howe. Boom. De repente, un enorme fragmento de hielo impactó contra el hombre, cada vez más incoherente, interrumpiendo su discurso y destrozando las paredes de fuego que los encerraban en la plaza. Cuando Subaru se giró para identificar la fuente del ataque, vio a Emilia con una expresión completamente desconocida para ella. Era una mezcla de múltiples emociones intensas, todas luchando por dominar su rostro. Emilia. Durante su primer cántico, que él ni siquiera había oído porque apenas lo escuchó, la sed de sangre de Emilia era tan intensa que a Subaru se le heló la sangre hasta los pies. Cuando por fin pudo mirarla bien, en sus ojos se reflejaba más frustración que otra cosa, lo que lo dejó aún más desconcertado sobre cómo Emilia sabía que debía atacar a esa persona. Emilia-tan. Espera un segundo, ¿qué está pasando? Todavía no te he dicho que me atacó. Subaru no necesariamente intentaba avergonzarla por su rápida reacción, era evidente que aquel hombre no era una persona normal, pero su reacción implicaba algo más que una simple suposición. De ninguna manera eso lo ha derrotado. Subaru, por favor, ponte detrás de mí. Antes de que pudiera decir una palabra más, Emilia salió disparada del todavía hechizado Sirius y se interpuso entre Subaru y Regulus. Su primer instinto fue levantar otra muralla de hielo, por si acaso Regulus hubiera logrado atacar antes de que su hechizo le nublara la visión. ¡Sas! Asterisco. La nube de humo y polvo se disipó casi instantáneamente, y el hombre que estaba en el centro del ataque salió completamente ileso. No se veía ni una mota de polvo en su traje blanco inmaculado, lo que dejó a Subaru perplejo. ¿Cómo era posible? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gente son ustedes? Estaba en medio de expresar una queja, como cualquier persona en mi situación debe hacer, y sin embargo me interrumpieron groseramente. Sí, soy una persona bastante paciente, pero esperar eso de cada nuevo encuentro es sumamente vanidoso.
Si me hubieran matado ahora mismo, esa habría sido la máxima expresión de un mundo injusto. O peor aún, un hombre con menos paciencia que yo tomaría ese comportamiento como una ofensa y lo usaría como excusa para atacar sin sentido. Actuar de esa manera engendra violencia y silencia la libre expresión. Tal vez tengan una perspectiva diferente o una mentalidad más cerrada sobre este tipo de cosas, pero silenciar el diálogo abierto es el colmo de la arrogancia. Afirmar que tienen razón antes de que tenga la oportunidad de hablar difícilmente contribuye a vivir en una sociedad civilizada. Por eso detesto vehementemente la violencia. Sin embargo, también entiendo diferentes puntos de vista. Nunca he usado la violencia para imponerme, como ya les dije que aborrezco la violencia, pero si esta es la única forma de comunicación efectiva, no me queda más remedio que responder. No me enfada su acción, así que no se confundan, no es algo que disfrute. Es una precaución para evitar que esto vuelva a suceder con otros en el futuro. No sería correcto que ignorara semejante grosería y violación de mis derechos. El rostro del hombre se ponía cada vez más nervioso mientras continuaba con su diatriba, lo que heló la sangre de Subaru. El comportamiento de este hombre era completamente incomprensible, quizás incluso más que el de Sirius. Afirmar que detestaba la violencia en presencia de un hombre al que casi le había volado el brazo, y haber olvidado semejante incidente en menos de un día. ¿Tú has olvidado lo que me hiciste? Subaru miró al hombre con asombro, pero pudo ver cómo los puños de Emilia comenzaban a temblar frente a él, presa de una emoción indefinida. Subaru, no le hables. Los efectos residuales de la autoridad de ira aún se mantenían a raya gracias a los esfuerzos de Priscila y Liliana. Sin embargo, Emilia estaba segura de que si oía a ese hombre pronunciar una palabra más, la furia volvería a estallar. No quería hacer nada imprudente que pudiera ponerlas a todas en peligro. No tolero a las personas que inventan historias sin fundamento sobre otros. Presumir una relación sin el consentimiento de la otra persona es una falta de respeto a su autonomía. Hasta ahora he sido bastante comprensiva contigo, pero a pesar de mis peticiones para que cesaras esta cruel broma, has persistido sin tener en cuenta mis sentimientos. Ahora has provocado un malentendido entre posibles novias y yo, lo que requerirá un diálogo tedioso. ¿Cómo piensas compensar esto? Regulus se golpeaba la frente repetidamente, sintiendo como un nervio le crujía visiblemente en la sien mientras intentaba, sin éxito, reprimir la frustración que le producía aquella conversación. Espera. ¿Acabas de decir novias? ¿De qué estás hablando? Subaru tuvo que reprimir las ganas de reírse ante lo absurdo de las palabras de este hombre. Ah, sí. Ahora entiendo tu confusión. Regulus abrió mucho los ojos, se llevó una mano a la barbilla y soltó una risita. Subaru exhaló con exasperación, dándose cuenta de que aquel hombre por fin recordaba su anterior encuentro. Me equivoqué al hablar, cualquiera se confundiría en tu situación. Sí, serán mis novias número 79 y 292. Pido disculpas por cualquier malentendido que mi error de denominación haya podido causar. Mi nombre es Regulus Corneas, arzobispo del pecado de la avaricia. He mantenido el puesto número 79 vacante durante mucho tiempo, así que es fácil que haya malentendidos. Subaru observó cómo Regulus señalaba a Emilia y a Priscila con una sonrisa cómplice. Vio cómo ambas fruncían el ceño, como si hubieran mordido un limón. Simplemente muérete. Grieta asterisco. Provocado por la ira, Subaru movió la muñeca y lanzó su látigo con furia hacia el rostro del hombre. El impacto lo sorprendió momentáneamente antes de rebotar sin causarle ni un rasguño. Retrocede, Subaru, ese hombre es increíblemente peligroso, supongo. Beatrice apartó momentáneamente su atención de Sirius y extendió la mano para reunir su maná. Si este hombre decidía contraatacar a Subaru, no había defensa que pudieran erigir para protegerlo. Solo quedaba una opción. Chamac. Toda la plaza quedó cubierta por una nube negra,
que desconcertó por un instante a todos los presentes. Aprovechando este breve resquicio, Beatriz volvió a hablar y su verdadero plan comenzó a surtir efecto. Ahora, Murak, de hecho. Antes de lanzar su hechizo, Beatriz se había tomado nota cuidadosamente de la ubicación de cada persona relevante, lo que le permitió atacar a Emilia, Priscila, Liliana y Subaru sin riesgo de sufrir ningún ataque mientras tanto. Su objetivo principal ya no era derrotar al culto, sino escapar de esa plaza. Emilia y Subaru, familiarizados con la sensación, saltaron de inmediato a un tejado cercano. Priscila y Liliana, en cambio, demoraron esta crucial decisión de retirarse. Pronto se revelarían los motivos. ¡Sas! Asterisco. Una vez más, el hechizo se disipó por completo con un simple toque del pie del hombre. El oscuro velo no había sido más que un inconveniente y lo eliminó rápidamente. Lo que le esperaba era ver a Emilia y Subaru cargando contra él desde un tejado en el perímetro de la plaza y una tempestad de llamas que se aproximaba desde la dirección opuesta. ¿Otra vez? ¡Qué desagradable! Ya te lo he demostrado varias veces, pero te niegas a reconocerlo. No es que no pueda entender tu punto de vista, pero tengo derecho a discrepar. Como hombre, como ser humano, como persona, tengo derechos que deben ser respetados. ¿Acaso mis derechos no deberían ser tan comprendidos como los tuyos? ¡Boom! Su diatriba quedó interrumpida cuando el ataque de fuego de Priscila y el cristal de hielo de Emilia impactaron contra su cuerpo indefenso. Mientras el humo y el estruendo de los escombros cubrían la calle, Regulus quedó completamente oculto por las consecuencias de un ataque que, sin duda, sería fatal. ¡Sas! Asterisco. Ambos ataques fueron neutralizados del mismo modo que todos los anteriores, dejando a Subaru estupefacto ante la resistencia de este hombre. Esto era realmente terrible. ¿Cómo es posible que haya salido completamente ileso de un ataque así? Ni siquiera le hicimos un rasguño. Al volverse hacia Beatrice y Emilia, pudo ver en sus ojos el mismo asombro ante la magnitud de la invencibilidad de su oponente. Claramente, no esperaban que sus ataques surtieran efecto, pero ver de cerca la defensa impenetrable de aquel hombre solo les había reafirmado en la desesperación de su situación. A este ritmo. Subaru se estremeció y se interrumpió antes de poder pronunciar otra palabra. El miedo que apenas había logrado reprimir al acercarse a la plaza comenzaba a resurgir con fuerza. Si intentaban huir, Sirius escaparía y los hechizaría a todos con su autoridad una vez más. Si intentaban llevarse a Sirius con ellos, era muy probable que Luzbel y Tina murieran tras la intervención de Regulus. Subaru había presenciado personalmente cómo Regulus destruía una hilera de edificios con un solo golpe de mano. Probablemente esta vez sería mucho peor. No, todavía no me rendiré. Mientras hubiera una posibilidad, no permitiría que terminara así. Necesitaba idear una estrategia, y rápido. Hijo mío, tu presencia ya no será necesaria aquí. Espera, Priscila-sama. ¿Qué hay de la que tenemos atada aquí? Liliana aflojó el agarre sobre las ataduras que sujetaban la boca de Sirius, y un débil sonido amortiguado comenzó a escapar. Esto ya no te incumbe, ni es motivo para desobedecer una orden. Ya has superado mis expectativas, volveré a contar contigo. Llévate a los dos niños y busca refugio, localiza a mi ayudante Chult y me reuniré contigo en breve. Priscila habló con un bufido, indicándole a Liliana que se diera la vuelta y huyera. Ninguna de las dos había aprovechado la oportunidad de escapar por el riesgo de que Sirius se liberara de su confinamiento, pero con lo que acababan de presenciar, era evidente que ese intento sería inútil. Esta pelea no tendría límites en cuanto a los daños colaterales que podría causar, y la muerte de Liliana provocaría el regreso de Sirius a la batalla de todos modos. Era más seguro alejar a Liliana ahora y mantenerla en reserva para un enfrentamiento más favorable.
Liliana extendió una mano hacia los dos niños que estaban acurrucados detrás de Priscila, quienes captaron el mensaje rápidamente y comenzaron a seguirla, alejándose de la plaza. En cuanto tuvieron oportunidad, Tina y Luzbel echaron a correr y les gritaron unas últimas palabras de ánimo. Eso dejó a Priscila y Regulus enfrentándose mientras Subaru, Beatrice y Emilia elaboraban un plan. Sé agradecido, payaso. El papel de ganar tiempo para un enemigo le sienta mucho mejor a un bufón como Al, pero supongo que te has ganado mi favor. Me pregunto qué estrategia idearás. Eso es bueno, esos dos se escaparon. Subaru dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pues había recibido un respiro en medio de esta creciente cadena de desafortunados acontecimientos. Una vez que los niños estuvieran fuera de su alcance, escapar con Sirius no sería una hazaña imposible, siempre y cuando jugaran bien sus cartas. De hecho, no será suficiente. Supongo que ese hombre es una amenaza para toda la ciudad. Beatrice habló con inquietud, sus pupilas, como mariposas, temblaban mientras su mirada se detenía en el brazo inmóvil de Subaru. Nunca les dije que él fue quien me atacó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo supieron que era un enemigo? Subaru formuló esta pregunta como si se la dirigiera tanto a Emilia como a Beatrice, pero su mirada fija en Emilia indicaba de quien esperaba realmente recibir una respuesta. Él fue quien ayudó a Pandora a destruir mi aldea hace 100 años. Emilia sintió que se le cortaba la respiración y que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos al recordar aquel desagradable suceso por tercera vez. Ya había sido bastante duro revivir esos recuerdos por segunda vez en aquel maldito teatro, pero encontrarse con él tan poco después. Escoria. Subaru apretó los dientes y puso una mano sobre el hombro de Emilia, intentando calmar la sed de sangre que emanaba de su fría expresión. Seguro que este hombre tenía la culpa de que Emilia estuviera congelada. Esperar. Hizo una pausa, observando una vez más la figura de Regulus mientras éste despotricaba para sí mismo con ligereza en el centro de una plaza vacía. Ese tipo tiene más de 100 años. Subaru no podía creer que aún existiera alguien de aquella época que no fuera un elfo o un espíritu, pero al reflexionar un poco más, todo cobró sentido. Betelgeuse también había sobrevivido cientos de años y no se conocían casos de ningún arzobispo del pecado del culto de la bruja que hubiera muerto de muerte o por causas naturales. Al menos, hasta el año pasado. No lo entiendo. ¿Este tipo también es un espíritu? No, no puede ser, hace un momento se declaró humano. ¿Podría ser que mintiera sobre eso? No era descabellado pensarlo. Este hombre se contradecía prácticamente en cada frase que pronunciaba. ¿Quizás intentaba ocultar el origen de sus habilidades sobrehumanas? Subaru no solo fue responsable de la destrucción de mi aldea. La medio elfa se interrumpió, dándose cuenta de que lo que estaba a punto de decir podría tener un profundo impacto en la forma en que Subaru afrontaría la pelea. Subaru la miró fijamente, con una expresión que poco a poco se transformó en una mirada penetrante. Emilia Tan. Emilia podía ver cómo Subaru procesaba la información, y aunque se sentía indecisa sobre si debía revelarle esa información en ese momento, también sentía que él tenía derecho a saberlo. Él también fue uno de los miembros de la secta que atacaron la caravana el año pasado. HK. Casi de inmediato, Subaru tensó los hombros y su mirada se perdió en el vacío. Esta vez, sería responsabilidad de Emilia calmarlo antes de que hiciera alguna imprudencia. No bromees con esto, no hay manera de que ese imbécil pueda. Los recuerdos de sus visitas nocturnas a la habitación de Ren pasaron fugazmente por la mente de Subaru. Su débil negación se desvaneció rápidamente al verse obligado a considerar la realidad de lo que aquel hombre le había hecho pasar. Voy a matarlo. No sé cómo, pero voy a matar a este tipo. Mátalo, mátalo. Si no estuviera furioso,
Subaru probablemente se preguntaría si había vuelto a caer bajo la influencia de la autoridad de Sirius. Ese nivel de odio virulento era casi imposible de controlar, pero no le molestaba en absoluto. No, de una manera extraña, casi le resultaba reconfortante. Siempre había estado ahí, latente desde la muerte de Ren. Había logrado reprimirlo y apartarlo de su mente, pero al hacerlo durante tanto tiempo, empezó a resentirse consigo mismo por la falta de progreso. En el fondo, temía haber superado la situación, que la ira se hubiera atenuado. Estaba casi eufórico al demostrarse que estaba equivocado. Por fin tenía a alguien sobre quien descargar ese sufrimiento que no fuera él mismo. Subaru. Por favor, espere. Sintió que alguien lo sacudía bruscamente de un lado a otro antes de que un par de brazos lo jalaran hacia un breve abrazo. Su frenético deseo se vio casi de inmediato sofocado por lo que, en realidad, era una camisa de fuerza disfrazada de abrazo. Emilia había actuado con rapidez, antes de que Subaru pudiera saltar del tejado y reincorporarse a la batalla. Ella ya había presenciado las batallas de Regulus contra Yeuse y Cruz, pero Subaru no estaba despierto. No sería correcto enfrentarse a un enemigo así sin antes considerar toda la información disponible. HK. Subaru forcejeaba para liberarse de su agarre, pero era un esfuerzo inútil. Sus ataduras se apretaban cada vez más, y él no soportaba mirarla con la expresión de horror que seguramente tenía en ese momento. Por lo que he visto, es completamente invulnerable. Necesitamos un plan. Emilia lo llamó, buscando desesperadamente la ayuda de Beatrice para calmar a Subaru y que éste entrara en cólera. Tiene razón, de hecho. Si lo atacamos ahora, nuestros ataques serán neutralizados. El espíritu se apresuró a acercarse y posó una mano en la espalda de Subaru, extrayendo una pequeña cantidad de maná a través de su contrato en un intento de atenuar la tempestad de emociones que sentía por parte de su contratista. Esto resultó mucho más efectivo, y por un breve instante, el cansancio hizo que el joven entrara en razón. ***, ¿es eso correcto? Su respiración se había debilitado, pero sus pensamientos eran más lúcidos que hacía unos segundos. Emilia y Beatrice querían que estuviera al tanto de todo antes de volver a la acción, y mientras ellas tuvieran información que Subaru desconocía, eso no sería posible. Ni siquiera los ataques que no se hacen añicos al contacto le afectan en absoluto. Emilia rememoró el fatídico encuentro entre Yeuse y Regulus, reviviéndolo una y otra vez con la esperanza de descubrir algo que pudieran haber pasado por alto. Estoy confundido, ***. Rompiéndose al contacto. Subaru se llevó la mano libre a la barbilla, concentrándose en las palabras exactas de Emilia y comparándolas con todo lo que había visto hasta el momento. Ese sí. Los hechizos que acabamos de lanzar, así como la habilidad con la espada de Cruz, simplemente se dispersan al entrar en contacto con él. A Subaru le resultaba extraño pensar en esto, ya que su ataque anterior con el látigo había impactado claramente en la mejilla del hombre. Si bien no le había causado daño, el látigo tampoco se había destruido. Era como si todo el impulso de su ataque se hubiera desvanecido abruptamente, dejando que el filo del látigo cayera impotente al suelo. ¿Ha habido alguna vez un caso en el que alguien haya superado su defensa? Aunque no le haya causado daño. ¿Simplemente que su cuerpo se haya movido de alguna manera? Emilia y Beatrice notaron cómo la mirada de Subaru se intensificaba, mientras repasaba mentalmente las diferentes afinidades mágicas que había encontrado desde el inicio de su viaje. Había una teoría que quería poner a prueba, pero para saber si iba por el buen camino, la respuesta a la siguiente pregunta era crucial. Ese sí que lo hubo. Hubo una ocasión en la que Yeuse logró romperle el cuello a Regulus con su mano invisible. Así es, de hecho. Sin embargo, la cabeza del sectario volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, supongo. Asintió con la cabeza, pero la mirada de Subaru no reflejaba alivio alguno.
Lo que Emilia y Beatriz habían dicho solo había confirmado sus sospechas. Tenía una idea de cómo funcionaba la inmunidad de ese arzobispo, pero eso no los acercaba a una solución. De hecho, probablemente era todo lo contrario. Maldita sea. Subaru dejó escapar un pequeño grito, que sorprendió tanto a Emilia como a Beatrice, quienes lo soltaron brevemente. Tenía esa expresión de haber comprendido algo importante. Beaco, toma mi mano. Él extendió el brazo, que Beatriz estrechó con fuerza entre los suyos. No podía negar que aquel gesto, aunque solo fuera simbólico, le resultaba profundamente reconfortante. Emilia Tan, necesito que hagas algo. Emilia lo miró expectante, esperando a ver qué diría a continuación, pero ni siquiera ella podría haber anticipado sus siguientes palabras. Por favor, atácame. Es de muy mala educación ignorar a alguien. Intento ser generoso con los demás, pero incluso yo tengo límites de paciencia. Una cosa sería que simplemente me hubieras ignorado, pero antes me atacaste y arrasaste con todo a mi alrededor. Como futuros esposos, no deseo casarme con un cadáver, pero este comportamiento no se puede pasar por alto. No quiero que provoques la ira de quienes son menos generosos que yo. No me molesta, pero sí espero respeto como persona, como hombre, como testigo de tu muerte. Es imperdonable violar los derechos de alguien y espero que haya algo de sensatez antes de que celebremos nuestra boda. Regulus deja escapar un suspiro y niega con la cabeza, mientras Priscila suelta una risa altiva. Tu entrada no es ninguna sorpresa. Las ratas corren en manada por naturaleza, como es de esperar. Esta provocación hizo que a Regulus le temblara un ojo y apretara los puños con una rabia apenas contenida. Era evidente que no comprendía el privilegio del que gozaban, así que, por el momento, apenas lograba contener su ataque. Ahora bien, entienda que esto no es algo que pueda perdonar fácilmente. Soy consciente de que compartimos valores diferentes, de hecho, esa es la base de toda conversación constructiva, pero no tengo por qué tolerar sus insultos. No necesito ni quiero su disculpa, pero ¿acaso semejante insulto no merece una reprimenda? Esta es la única manera justa de ver las cosas. Después de todo, he sido sumamente cortés a pesar del mal comienzo de nuestra relación. ¡Boom! Balanceó la mano en un amplio arco, de la cual emanó una ola de pura destrucción a una velocidad vertiginosa. Antes de que Priscila tuviera tiempo de esquivarla, varios de los edificios que rodeaban la plaza habían quedado reducidos a escombros. Me contuve por consideración a tu apariencia, así que no malinterpretes mi intención. No me gusta recurrir a soluciones como esta, pero la decencia exige algún castigo por violar deliberadamente los derechos de otra persona. Estoy completamente satisfecho con dejar pasar este tipo de maltrato, sin embargo, también soy considerado con los sentimientos que otros puedan tener ante este comportamiento. Lo único que quedaba para dar testimonio de las palabras seguras de Regulus era un montón de escombros humeantes. Todo lo que se interponía en el camino del ataque que acababa de lanzar había quedado hecho pedazos. Era imposible que alguien hubiera sobrevivido a semejante embate. Tal como lo sugiere mi conocimiento de ustedes, escoria sectaria, cada uno vive en su propio mundo de fantasía. Eres un hombre que se jacta de reprimir su ambición, regodeándose en la satisfacción, pero careciendo de todo. Mis intereses no podrían estar más bajos en ti, plebeyo. La nube de polvo que quedó tras su ataque finalmente comenzaba a disiparse, dejando ver a Priscila de pie, desafiante, en medio del montón destrozado de madera y piedra del edificio que tenía detrás. Su ropa estaba parcialmente desgarrada, su cabello ondeaba al viento agitado por la oleada de devastación que acababa de evitar. En una mano sostenía su espada Yang, mientras que en la otra yacía el cuerpo aún inerte de Sirius. Era repulsivo saber que había salvado a un monstruo como Sirius de un daño fatal, pero ignorarla solo significaría que el daño se compartiría con todos. Por supuesto,
Regulus frunció el ceño ante la aparente impotencia de su ataque mientras preparaba otra diatriba de supuestas injusticias para lanzarle a la pelirroja. Carecer de todo. ¿Te oyes hablar ahora mismo? Absolutamente nadie tiene todo lo que quiere. Semejante idea está muy alejada de la realidad y fomenta fantasías infantiles e inmaduras. ¿Eres de esas personas que idolatran el exceso? Personalmente, no puedo entender ese tipo de pensamiento. Siempre he estado satisfecho con mis posesiones y apenas he sentido la necesidad de adquirir más. Esta idea errónea que tienes de mí, de que vivo bajo una ilusión de grandeza, no podría estar más lejos de la verdad. Siempre tengo cuidado de no generar tales malentendidos porque son precisamente el tipo de personas que más detesto. Debería ser tan simple, pero algunos simplemente no pueden entenderlo. Estoy completamente satisfecho con mis escasas posesiones, mis principios y mi autonomía. Es lamentable que con frecuencia me encuentre con aquellos a quienes hay que enseñarles esta lección. Por otro lado, si alguien tuviera que poseer todo lo que quisiera, esa persona definitivamente sería yo. Simplemente resulta que deseo tan poco que mi humilde las necesidades pueden y deben satisfacerse fácilmente. Esto es lo que significa respetar los derechos de los demás. Regulus se pasó la mano por el pelo, deteniéndose un instante para examinar de nuevo su entorno e intentar localizar a los demás combatientes. Ya era bastante complicado tener que rescatar a esos dos sin matarlos, pero la presencia de la mujer vendada y desquiciada solo hacía la situación aún más frustrante. En verdad, una existencia lamentable. En un instante demostraste ser la forma de vida más detestable que mis divinos ojos jamás hayan contemplado. Mentirte a ti mismo de forma tan descarada, y mucho peor, creértelo. Hay más honor en un ladrón de barrio marginal que en ese sermón retorcido tuyo. Porque incluso en su estado más repugnante, un cerdo conserva su impulso de desear algo mejor para sí mismo, aunque no lo merezca en absoluto. Priscila escupió la palabra, cerdo, con el rostro reflejando un aura de violencia. Este hombre era verdaderamente vil, atrapado en un delirio completamente ajeno a la realidad. Era incluso más fuerte que la fantasía que aprisionaba a Sirius. No había forma de redimir a alguien así, aunque Priscila jamás concedería tal clemencia. No te dejes llevar, mujer. Priscila volvió a captar la atención de Regulus, agotando por completo su ya limitada paciencia. En lugar de continuar con su diatriba, tomó 2 terrones de tierra y lanzó uno al cielo. La trayectoria lo llevó directamente hacia arriba, justo encima de su cabeza. Con la otra mano, arrojó otro terrón directamente hacia ella, lanzando así ataques contra Priscila y Sirius desde 2 direcciones. ¡Boom! La pila de escombros quedó nuevamente devastada por completo. ¿Qué? Emilia escuchó las palabras de Subaru y no pudo evitar retroceder, sorprendida por la propuesta. Sus ojos tenían una ternura tal mientras observaba su reacción de horror, pero eso solo hacía que la idea pareciera aún más ridícula. ¿Se estaba rindiendo? Le estaba pidiendo que... Espera. No, te juro que no es lo que piensas. No pienso morir pronto. Subaru agitó rápidamente la mano, arrastrando accidentalmente a Beatrice consigo, quien se aferraba con fuerza a él. Ella, comprensiblemente, estaba preocupada por el significado de su petición, así que Subaru hizo todo lo posible por tranquilizarlos. Mejor que no lo hagas, supongo. Beatrice saltó sobre la espalda de Subaru y le tiró de la oreja con la mano libre. Emilia, aprovechando ese instante, se acercó de nuevo a Subaru y le acarició la mejilla. El mensaje había quedado claro, cualquier otra conversación de ese tipo no le traería nada bueno. Sí. Lo entiendo. Por favor, suéltalo. Lo vas a arrancar. Tras admitir claramente su derrota, Beatriz lo soltó con un breve suspiro de alivio. Todavía estaba sentada sobre su espalda, así que ya no era necesario que le sujetara la mano. Sin duda, soltarla fue doloroso.
¿Qué es entonces? ¿Por qué necesitas que te ataque? Emilia miró a Subaru, desconcertada y aún muy ansiosa por su petición. Su razonamiento se aclararía en un instante, pero sin importar cómo lo explicara, estaba seguro de que Emilia se enfadaría con él. A decir verdad, si hubiera sido al revés, ni siquiera se le habría ocurrido golpear a Emilia, aunque fuera fundamental para su plan. Sin embargo, la situación era mucho más grave de lo que él mismo había previsto. Sí, correcto. Ejem asterisco. Se aclaró la garganta, pero sonó más como una tos, lo que no hizo sino subrayar aún más su incertidumbre sobre la reacción de Emilia. Emilia Tan, Beako y yo hemos estado trabajando en nuestro propio hechizo exclusivo durante el último año, uno que creo que podría funcionar de forma similar a la autoridad de ese cretino. Si tu ataque contra mí se anula de la misma manera que contra él, podría darnos una pista sobre cómo funciona su poder. Sé que no es mucho, y sinceramente ni siquiera estoy seguro de qué haríamos después, independientemente del resultado. Quizás podamos invocar a Reinhardt si eso no funciona. Subaru habló más rápido que el resto, pero Beatrice y Emilia se mostraron mucho más escépticas ante esta estrategia tras su última frase. Ya les había dicho que no funcionaba, y desconfiaban de cualquier solución que les impidiera usar su maná. De hecho, no es un plan terrible. Betty está segura de que su contratista puede resistir cualquiera de los ataques de esa tonta con nuestro hechizo combinado, supongo. Los dos ignoraron el pequeño puchero en el rostro de Emilia y continuaron considerando la idea con mayor seriedad. Aunque también me gustaría que Emilia me golpeara con mi látigo junto con el cristal. Espera un momento, no saques eso de contexto. Subaru pudo ver cómo las expresiones de Beatrice y Emilia se transformaban en chillidos apenas contenidos. Rápidamente ajustó el rumbo para evitar las extrañas implicaciones de lo que les acababa de pedir. Era mucho mejor tener 2 puntos de datos para comparar en lugar de 1. Si la magia se desvanecía al contacto con su hechizo, eso no garantizaba necesariamente que la autoridad de Regulus actuara según el mismo principio. Sin embargo, si lograba recrear esa extraña interacción con su látigo, estaba seguro de que podría establecer una conexión entre ambos. Muy bien, supongo que Betty te apoyará en este plan temerario. Ella le dedicó un rápido gesto de aprobación con la cabeza, lo que provocó que Subaru se volviera para mirar a Emilia. 2. Realmente no quiero lastimarte. Emilia apartó la mirada y cerró los ojos con fuerza, apretando el puño contra el pecho. Había visto el daño que su propia magia podía causar, y peor aún, había visto a Subaru morir a causa de esa misma magia. Tan solo pensar en lanzarle uno de esos ataques, usándolo como conejillo de indias, le revolvía el estómago. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no la activaba a tiempo? Emilia Tan. Esa mirada me parte el corazón. Subaru sabía que no tenía fundamento para esa petición. Si la situación fuera al revés, independientemente de las circunstancias, estaba seguro de que jamás sería capaz de golpearla. Era una petición egoísta. A Beatrice tampoco le gustaba esto, pero sufriría la misma suerte que Subaru si algo saliera mal. Ese Subaru, ven aquí, por aquí. Emilia le tendió la mano, indicándoles a él y a Beatrice que se acercaran, a lo que ambos accedieron. Cuando se detuvieron, ella siguió estrechándole la mano hasta que él estuvo a menos de 30 centímetros de ella. ¿Qué es I? MHM asterisco. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, ella lo abrazó por la espalda y Emilia le dio un beso rápido en la mejilla. Fue breve, y él no tuvo tiempo de asimilarlo hasta que ella lo soltó y dio un paso atrás. Sobra decir que sintió mariposas en el estómago. Eso es todo lo que deseo hacerte, Subaru, pero si el destino lo ordena 2. Emilia se detuvo, bajó la mirada hacia sus pies y luego lo miró fijamente a su rostro sonrojado con una renovada determinación. No,
Si me ordenas que te golpee, entonces lo haré. Subaru pudo percibir el dolor en su voz mientras pronunciaba con dificultad ese acuerdo final. Sabía lo mucho que ella valoraba las promesas, así que el hecho de que dijera algo así significaba que ahora estaba totalmente comprometida. Ja. Tras aquel breve momento de paraíso, seguía absorto en sus pensamientos, pero Beatriz, que aún permanecía sentada sobre sus hombros, le dio otro codazo en la mejilla. Prestad atención, de hecho. Ambos sois unos auténticos niños, supongo. Se burló de ambos, pero la leve sonrisa que esbozaba no desapareció. Era evidente para ella la emoción que sentía Subaru, así que no quiso reprimirla con demasiada fuerza. Sin embargo, había un momento y un lugar para ese comportamiento. Retrocederé un poco y también haré una cuenta regresiva antes de hacer nada. ¿Está bien, Subaru? Beako. Sí. Supongo que está bien. Beatriz hizo un gesto para alejar a Emilia, olvidando convenientemente recalcar la exclusividad de ese apodo. Subaru sintió la necesidad de burlarse de ella al respecto, pero antes de poder hacerlo, notó que le faltaba cierta pieza de equipo en su cinturón. Espera un segundo, mi látigo. ¿Dónde está? Subaru lo buscó frenéticamente por todas partes, ya que no podían realizar esta prueba sin él. ¿De verdad eres tan ingenuo? Supongo que te lo arrebató durante esa descarada exhibición de hace un momento. Beatriz se frunció el ceño a Subaru, quien se quedó inmóvil, atónito. ¿Acaso le había bloqueado el cerebro con un solo beso? Sin duda, esta habilidad de paramédica no debía tomarse a la ligera. Estoy listo. Cuando tú lo estés, solo dame una señal. Emilia les gritó a los dos, interrumpiendo su habitual charla informal. El momento de activación de esta habilidad sería crucial, ya que consumía una cantidad considerable de maná cada vez que estaba activa. Para mitigar esto, lo ideal sería activarla en el último momento posible y desactivarla en cuanto se presentara la oportunidad. Esto no dejaba mucho margen de error. Estamos listos. Cuenta atrás, Emilia Tan. Parecía nerviosa, pero mantuvo una apariencia fuerte y comenzó la cuenta regresiva con la mano extendida. 3. Su portal comenzó a absorber maná y una niebla helada comenzó a formarse alrededor de su brazo extendido. 2. Un notable aumento de la humedad en el aire a su alrededor comenzó a incrementar la temperatura fría de forma exponencial. 1. Un gran cristal comenzó a formarse justo delante de su mano, levitando del suelo y apuntando directamente hacia Subaru y Beatrice. Uma. Emilia se estremeció al lanzar el cristal hacia el dúo de espíritus, pero pronto salió de ese estado y desenrolló el látigo que sostenía en la otra mano. Subaru recitó esta frase y, al pronunciarla, la sensibilidad de su portal dañado al maná aumentó drásticamente. Afortunadamente, la pericia de Beatrice impidió que ese maná le causara daño físico y lo canalizó hacia esta nueva forma de magia de defensa absoluta. Un manto de tiempo detenido envolvía el cuerpo de Natsuki Subaru, capaz de anular cualquier ataque que intentara atravesarlo. Chocar asterisco. En menos de un segundo tras finalizar el conjuro, el cristal impactó contra el cuerpo inmóvil de Subaru. Mientras Emilia observaba atentamente, el hechizo se hizo añicos al contacto, tal como había sucedido con Regulus. Fue como si la fuerza del ataque se hubiera neutralizado y chocado contra una pared invisible que lo rodeaba. Grieta asterisco. Sin desaprovechar la oportunidad, Emilia lanzó la punta del látigo con fuerza hacia el rostro de Subaru. A decir verdad, no era tan hábil como Subaru, y por miedo a fallar, había contenido gran parte de su fuerza. Sin embargo, aún era lo suficientemente potente como para causar un daño considerable si no se bloqueaba.
Una vez más, justo cuando hizo contacto con la mejilla de Subaru, el látigo cayó al suelo como si toda la fuerza que contenía se hubiera anulado por completo. Desactívalo. Casi de inmediato, la extraña sensación en su estómago desapareció y Subaru se encorvó hacia adelante, respirando con más dificultad mientras Beatrice ponía su mano sobre su cabeza y comenzaba a usar magia curativa ligera. Así es exactamente como se veían antes. Así que el suyo también debe funcionar así. Subaru sintió alivio al haber usado su hechizo en el momento justo. Sin embargo, esa sensación se veía empañada por la frustración que le producía el oponente al que se enfrentaban. Este hechizo, que se suponía que era su as bajo la manga, solo podía usarse durante un tiempo limitado. Además, su uso conllevaba importantes limitaciones, como la imposibilidad de moverse o lanzar otros hechizos mientras estuviera activo. Su enemigo gozaba de todas las ventajas de una defensa absoluta y permanente, sin ningún tipo de límite de tiempo ni restricciones de movimiento. ¿Cómo se supone que vamos a superarlo? Si es realmente igual que el mío, es completamente intangible. Se mordisqueó un poco el pulgar, pero Emilia y Beatriz lo interrumpieron antes de que la situación empeorara. Subaru. Emilia corrió de vuelta hacia la pareja, inspeccionándolo con avidez para asegurarse de que nada se hubiera colado y causado algún daño. Beatrice ya había estado realizando magia curativa por si la tensión había sido excesiva en su portal, pero Emilia interpretó eso como que el daño no se había detenido por completo. Emilia Tan. Voy a ser sincero, tenemos malas noticias. Ella seguía concentrada en la zona donde Beatrice se estaba recuperando y, como resultado, lo rodeaba para comprobar si había sufrido heridas en la cara, la espalda y las piernas. ¡Boom! Todos se giraron para mirar y vieron cientos de motas en el aire que se acercaban a ellos a una velocidad alarmante. Algunas de estas partículas habían sido lanzadas con anterioridad, dejando un enorme cráter en el suelo. No hubo prácticamente tiempo para reaccionar. Molestos bichos. Ya lo he dicho una y otra vez, ¿no? ¿Quiénes son ellos para ignorarme? Es la cortesía más simple que se le puede brindar a otro ser humano. ¿Quiénes se creen que son para hacer esta payasada? ¿Con qué derecho, con el permiso de quién, están tomando mi? Regulus gritó furioso, indignado por la falta de respeto con la que lo trataban. En el tejado, la gente hablaba entre sí e incluso se atacaba, tratándolo como un mero espectador en lo que, en teoría, era su propia escena. Hacía mucho tiempo que no había tenido tanta paciencia con alguien, y mucho menos con tanta gente. Esto debería haber sido una tarea de 5 minutos, no una batalla campal. Ahora que su ira se había desatado, lo único que podía calmarlo era la completa y absoluta sumisión de quienes lo desobedecían. ¡Sas! Asterisco. Una enorme pared de llamas golpeó la espalda de Regulus, envolviéndolo en una pira de fuego incandescente. A estas alturas, ya era algo habitual para él, pues había sido atacado con esas llamas una docena de veces, y un enérgico movimiento de su mano las dispersó una vez más. No se tolerará la insolencia de alguien con tu posición, cabrón. Decir que tus mentiras son simples es llamar verdad a las ilusiones. La única verdad simple que hay que comprender es que este mundo gira a mi favor, y por lo tanto, me pertenece solo a mí. La espada Yang impactó en la garganta de Regulus, pero apenas lo rozó, sin dejar marca. Sin embargo, la reacción de Regulus sugiere que sí le causó algún daño. Tú. ¿Qué demonios te pasa con eso de sobrevivir? Acepta mi ataque y muere de una vez. Para empezar, ni siquiera estoy al mismo nivel que ninguno de ustedes. Comparado con todos ustedes, soy perfecto. No siento la necesidad de expresar sentimientos tan inútiles como si el mundo debiera doblegarse a mi antojo. El mundo no es un ser que opera en función de uno u otro, es un lugar compuesto por personas con autonomía, con derechos. Esto es lo que me distingue, y estoy completamente satisfecho con eso.
No necesito cambiar, no lo necesito. Pero ustedes sí deberían. Es evidente que ustedes, necios, carecen de la autoconciencia necesaria para anhelar un camino de superación personal. ¿Acaso debo cargar con esa responsabilidad? No me siento particularmente inclinado a hacerlo ahora que todos han actuado con tanta crueldad. Los haré pedazos a menos que me muestren un poco de consideración. Cuando Regulus comenzó a bajar la mano, se detuvo a mitad de camino y entrecerró los ojos al ver la figura, ahora solitaria, de Priscila con una mueca de desprecio. Faltaba alguien, que probablemente merodeaba entre el humo circundante, causando aún más problemas. Este contraste es precisamente lo que hace que el diálogo sea tan hermoso, ¿verdad? Sin ese conflicto, sin odio, carecemos del retrato suficiente para comprender el amor. Todo comienza con esa comprensión, ¿no? Por eso no debes ignorar esos sentimientos, especialmente de alguien a quien llamarías tu esposa. ¿Acaso eso no es simplemente rechazar esos sentimientos? Mi amada Betelgeuse no estaría de acuerdo, pero mi corazón de doncella me lo ha dicho. Gracias por escuchar, lo siento. Una cadena llameante cruzó la plaza, Priscila la esquivó por poco y Regulus la recibió de lleno. El impulso residual del golpe provocó que la cadena se enroscara varias veces alrededor del torso de Regulus. ¿Y ahora has dejado suelto a ese problemático? ¿No puedes hacer nada sencillo? Regulus fulminó con la mirada a Priscila, antes de destrozar la cadena como si fuera de aire. Luego dirigió su atención al responsable. Como compañera del culto de la bruja, te he mostrado la mayor consideración por tus extrañas y equivocadas inclinaciones, pero esta es una conversación entre un hombre y su esposa. En esta, no tienes derecho a exigir intervenir. Es bastante inquietante que te refieras a ti misma como doncella cuando claramente tienes el rostro de alguien que debería desaparecer de la vista de todos. Sinceramente, no entiendo qué vieron tú o ese monstruo de Betelgeuse el uno en el otro, pero referirte a ti misma como su esposa es la máxima transgresión de sus derechos. Es repugnante, y por consideración a tu lugar, te permito seguir comportándote así como muestra de mi propia magnanimidad. Sin embargo, me lo pagas intentando interferir y menospreciarme delante de mi esposa. El ojo visible de Sirius comenzó a temblar y su respiración se volvió irregular. ¿Qué acababa de decir aquel hombre sobre su marido? ¿Hablar con tanta arrogancia? Tú, ¿qué te reíste de su muerte? Nos amábamos. Había amor entre nosotros, no dejaré que nadie lo niegue. Te mataré. Lanzó una bola de fuego contra Regulus, quien se giró para encarar a Priscila e ignoró por completo el ataque. No fue el primero, ya que una ráfaga de ataques posteriores, incluyendo cadenas, impactaron contra Regulus, aniquilándolo al contacto. El Uma. Un enorme carámbano se estrelló contra el centro de la plaza, equidistante de Priscila, Sirius y Regulus. Todos ellos dirigieron su atención al grupo de 3 personas que aún salían arrastrándose de entre los escombros y tosían con fuerza. ¿Y ahora tú? ¿Por qué ahora tenemos que escucharte? ¿Se supone que esto es una broma? Para empezar, todos ustedes dejaron a esta mujer aquí abajo discutiendo conmigo para poder irse a hablar por su cuenta. Es completamente inútil ir a elaborar estrategias, pero aún así lo hicieron con la intención deliberada de irritarme y hacerme perder el tiempo. Una táctica tan obvia jamás funcionaría conmigo, pero sobra decir que tales tácticas podrían considerarse trampa. Dudo que hayan producido algo valioso en esa sesión de estudio, pero anticipo algo. Siendo así, lo que sea que hayan planeado no puede funcionar porque ahora lo espero. ¿O tal vez están pensando en humillarse? A estas alturas, cada uno de ustedes ha acumulado una cantidad significativa de infracciones imperdonables para cualquier persona razonable, así que no creo que una simple disculpa sea suficiente. Tos asterisco, tos asterisco, tos asterisco. Subaru y Emilia estaban inclinados, cubiertos de hollín y ceniza, mientras Priscila se acercaba a ellos y los 2 arzobispos los miraban con desprecio. Levántate, payaso.
Mis propios esfuerzos se han acumulado a tu costa. Dime qué plan has ideado. El caballero de cabello negro tomó el brazo extendido de Priscila y lo usó como apoyo para ponerse de pie. Beatrice seguía sobre su espalda, mirando fijamente a Regulus, quien observaba a Subaru tomar la mano de Priscila con una expresión de absoluto disgusto. A decir verdad, nada, concreto. Creo que entiendo cómo podría funcionar su autoridad, pero contrarrestarla es otra historia. Subaru notó que Priscila mostraba disgusto en su rostro, lo que le provocó una expresión sombría. Esta vez, realmente lo habían tomado por sorpresa. No te preocupes, muchacho. Tu presencia aquí fue una bendición para la gente que deambulaba por esta plaza hace una hora. Priscila, a su manera, tranquilizó a Subaru, asegurándole que las cosas no eran tan desesperadas como parecían. Sinceramente, no sabía si le molestaba o no que su plan no fuera infalible. Esta duda demostraba que sus bucles nunca habían llegado tan lejos y, a la inversa, que probablemente no había muerto demasiadas veces. Por otro lado, significaba que las probabilidades de que ella fuera responsable de un bucle fallido eran significativamente mayores. Supongo que es una lástima, el otro también escapó. Beatrice expresó lo que nadie más se atrevía a decir. Incluso si lograban encontrar una forma de contrarrestar la autoridad de la avaricia, su única defensa contra la autoridad de la ira había sido enviada a buscar refugio. Eso significaba que la victoria era imposible, incluso si conseguían invocar a Reynard. Suponiendo que Reynard pudiera vencer a Regulus, en realidad no importaba. Lo que importaba era que, mientras se desarrollaba la batalla, todos quedarían incapaces de usar su maná. Bastaría con que Raz pronunciara unas pocas palabras para hechizarlos a todos. Yo me encargo de esa, Priscila-san. No te preocupes porque se entrometa. Emilia hizo un pequeño movimiento con el brazo, ante lo cual Priscila se burló y la despidió con una mirada de desinterés. Dejarme a mí misma con el cerdo. Al igual que mis maridos anteriores, este otro sectario es un eunuco espiritual, castrado por su autoridad. Si así lo considera el mundo, que así sea. Porque es mía la voluntad de sacrificar a este cerdo. El rostro de Regulus se tornó aún más perturbado ante el comentario despreocupado que Priscila le dirigió. ¿Ves esto? No te creerás el temperamento de esta mujer. ¿Cómo puede alguien ser tan arrogante como para afirmar que el mundo gira a su favor? Es ridículo y fantasioso. En verdad, la que vive en un engaño aquí debe ser ella. Siempre me he esforzado por encarnar los principios de la humildad, así que semejante afirmación es completamente contraria a los valores que practico. De hecho, soy el hombre más humilde del mundo, ya que deseo muy poco de este mundo y tomo muy poco a cambio. Creo que soltar semejantes frases es la máxima expresión de la codicia desenfrenada y la virtud injusta. Desear el mundo entero es inmaduro y necio. La madurez llega con reconocer lo que uno tiene y encontrar satisfacción. Como dijo antes sobre sus maridos anteriores, ¿por qué no puedes simplemente estar satisfecha con lo que tienes? Abandonar un matrimonio y casarse con otra persona es el ejemplo más flagrante de esto. Lo entiendes perfectamente, ¿verdad? Regulus miró a Subaru con una risita, señalando a Priscila y esperando que asintiera a su última afirmación. En cambio, solo obtuvo una ceja arqueada y una mirada apenas disimulada. La ironía, o mejor dicho, la desfachatez, de este tipo al afirmar que otra persona era arrogante o delirante era completamente incomprensible. Eres la última persona que debería criticar a alguien por tener varias parejas. Subaru le lanzó esa frase a Regulus con total indiferencia, quien frunció el ceño con disgusto. Emilia ya se había enfrentado a Sirius en una pelea cuerpo a cuerpo con sus artes de hielo, así que dependía de él, Beatrice y Priscila encontrar la manera de dañar a ese imbécil. Solo tengo una idea que creo que tiene posibilidades de funcionar, pero necesito que me ayudes a abrir el trato. Le susurró algo a Priscila, quien a su vez le susurró algo que Regulus no pudo oír.
¿Cómo es posible que nadie pueda practicar ni una pizca de consideración? ¿Acaso pido algo tan difícil? Después de mostrarles la increíble brecha de poder que existe entre nosotros, después de explicárselo con tanta claridad y sencillez, ¿cómo pueden pensar que son capaces de hacer algo? ¿En qué demonios están pensando? Regulus se metió el dedo en la oreja y frunció el ceño al ver el contacto continuo entre su esposa y un mocoso. Vamos, a ver si funciona. Priscila gritó, y 4 pilares de fuego emergieron de cada lado de Regulus, bloqueando momentáneamente su campo de visión. Regulus giró a izquierda y derecha, a punto de levantar una mano y dispersar las llamas una vez más, pero se sobresaltó al sentir que perdía el equilibrio. Acababa de tropezar con algo invisible. Un puño irrumpió a través del muro de llamas, demasiado cerca del rostro de Regulus. Cucuja. Sas. Asterisco. Su rostro fue golpeado con fuerza de izquierda a derecha. Naturalmente, el arzobispo dejó escapar un agudo gemido de sorpresa antes de caer de espaldas y estrellarse contra el suelo. Funcionó. Subaru gritó, frotándose la mano y mirando fijamente a Priscila. Ella respondió disipando las llamas y permitiéndole a Subaru vislumbrar a la persona que acababa de derribar. Maldito bastardo. ¿Qué habrías hecho si eso me hubiera golpeado a mí? El que va a ganar seré yo, ¿no lo entiendes? Ningún daño. Absolutamente ninguno. Su apuesta a todo o nada había fracasado. Deberían haber huido tras capturar a Sirius. Claro, Regulus podría haberla liberado, pero habrían podido ir a buscar refuerzos. Ahora se enfrentaban a 2 arzobispos del pecado a la vez, sin refuerzos y sin forma de dañarlos eficazmente. Maldita sí, maldita sí. Subaru retrocedió mientras Regulus se ponía de pie, mucho más furioso que nunca. Su nueva determinación ya era evidente, pues Regulus preparaba un ataque letal contra Subaru sin pronunciar palabra. Priscila, vamos. Cortar asterisco. HK. Al darse la vuelta, Subaru sintió que perdía el conocimiento, su visión se nubló y sus piernas flaquearon. Alguien pareció sujetarlo por detrás, y antes de que pudiera decir nada más, todo se oscureció. Sentía un fuerte dolor de cabeza en la sien y le dolía todo el cuerpo. Una sensación de somnolencia lo invadió mientras los susurros resonaban a su alrededor. Despertando. Una voz se dirigía a otra persona. Era una voz aguda, una que estaba seguro de reconocer. Desafortunadamente, aún no había recuperado la claridad mental por completo, así que lo único que podía percibir era una sensación de familiaridad. Apoyo. Había otra. Una voz diferente, pero otra que estaba seguro de conocer de algún sitio. Arriba. Despierta. Esa voz sonaba como amortiguada por algo. Despertar. GHK. Subaru se incorporó de golpe, con la mirada fija en los ojos, respirando con dificultad mientras varios brazos intentaban sujetarlo y obligarlo a volver a la cama donde dormía. Finalmente había recuperado la conciencia, pero aún no había repasado mentalmente los acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Imaginen su sorpresa cuando... Dímelo ahora mismo. ¿Qué le pasó a la princesa? Lo recibió la mirada preocupada de un hombre muy aterrador con casco. Nota del autor. ¡Feliz Año Nuevo! Finalmente nos hemos librado de ese bucle demencial y entramos en la siguiente etapa del arco 5. Madre mía, cuánto tiempo sin actualizar. Sí, no os preocupéis, las cosas se explicarán en el próximo capítulo. Estoy muy
muy emocionada por los próximos capítulos. Creo que contendrán algunos de los mejores puntos de la trama de este fic y llevo pensando en ellos literalmente 2 años. Por cierto, este capítulo fue muy difícil de escribir, ya que Priscilla, Regulus y Sirius son difíciles de escribir por separado. Todos ellos en una escena fue un infierno, incluso para descifrarlo, pero creo que ya está en un punto en el que estoy satisfecha. Tiene muchos más detalles que quería incluir, pero no publicar un capítulo me estaba empezando a pesar mucho, y sinceramente estoy satisfecha con el resultado. Tengo curiosidad por saber si os ha gustado mi Regulus. Creo que realmente lo he entendido en este capítulo y estoy muy emocionada por escribir aún más sobre él. Quiero mencionar que alguien hizo una continuación de este fanfic que creo que vale la pena leer, ya que está muy bien escrito y se desvía bastante de mi historia en su primer capítulo. Sinceramente, me alegra mucho que alguien se haya tomado la molestia de continuar esta premisa, y personalmente creo que el mayor honor que puede recibir un fanfic es que alguien lo continúe. Me doy una palmadita en la espalda, jaja. Seguiré publicando capítulos de este fanfic, así que no se preocupen. Solo quería añadir esto para que la gente pueda visitar su página y mostrarle su apoyo. Lo segundo que quiero mencionar es que un seguidor mío creó una obra de arte increíble que ahora uso como portada de este fanfic. Se llama Leimax y ha realizado varios encargos específicos para este fanfic, que le dan una vida que no se puede lograr solo con palabras. Quiero agradecerle por su dedicación y por el esfuerzo que hizo para crear estas imágenes. Leimax, eres un verdadero genio y te tenemos todo nuestro respeto y cariño. Por último, quiero mencionar la encuesta. Sé que esto puede generar controversia, así que permítanme preguntarles esto y ver cuál es la opinión del público. ¿Desde qué punto de vista queremos el próximo capítulo? Obviamente podemos hablar de Subaru, ya que es el que tiene más gente. Sin embargo, hay algunos personajes que quiero abordar que desempeñan roles completamente diferentes a los de la historia anterior. Avísame si quieres retomar la historia con Subaru, pasarte a Garth, Otto, Mimi o incluso a personajes que no son espectadores, como Enkel. Créeme, para ellos también es diferente. Aquí están los anuncios típicos que suelo incluir al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes estén interesados en recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y un ambiente muy agradable. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como salió bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas con todos mis textos? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de lecturas en vivo para que la gente las escuche, si les interesa. Si quieren participar, únanse al servidor de Discord.